a su esposa y formar su familia, pero no solamente en ese ámbito, sino que también el hombre de Dios o la mujer de Dios pero es que yo creo que no es el momento. Yo creo que tú no puedes tener tu empresa, que tú no puedes tener tu propio trabajo, tu propio local. Esa no es una buena conexión. Y también una conexión en el ámbito espiritual que ya te está diciendo, no ores tanto, no vayas tanto a la iglesia, es que pasas mucho tiempo en la iglesia, es que pasas mucho tiempo buscando de Dios. Es bueno que de vez en cuando nos vayamos por allí a una fiestecita y podamos compartir. Pero las conexiones van a determinar el resultado de tu vida. No solamente en el ámbito espiritual, ya lo estoy diciendo, sino que también en el ámbito de la vida diaria. Amén. ¿Cuántos han tenido amigos? ¿O cuántos tienen amigos? Ahora, buenos amigos. Porque una cosa usted puede tildar a alguien de amigo, pero otra cosa es tener buenos amigos. Amén. Y la Biblia nos enseña que las conexiones correctas transforman el entorno para bien. Amén. Las conexiones correctas, cuando son correctas, transforman el entorno para bien. ¿Qué significa el entorno? El entorno no es solamente tu casa, sino tu trabajo, tu economía, tu emprendimiento, tu mentalidad, tu estatus social. Comienza a cambiar para bien. La palabra de Dios dice que Él conoce los pensamientos hacia nosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Nos han enseñado que debemos tener conexión con Dios, ¿sí? Una conexión que podemos llamarla vertical. Y esto no está mal, esto es la base y el fundamento. Porque si en nuestra vida nuestro fundamento no es Dios, ya estamos en peligro. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, tu fundamento tiene que ser Dios. Es una conexión vertical. Amén. ¿Cuántos tienen conexión vertical a diario? Amén. Siempre tenemos que tener una conexión vertical. Y hoy en día hay maneras de tener conexión vertical. En otras ocasiones pensábamos que la conexión vertical solo era cuando veníamos a la iglesia los fines de semana o cuando había cultos oficiales, pero la conexión puede estar en cualquier lugar, porque Dios no es la iglesia. Él prácticamente está en todo lugar, ¿sí? Él no está solamente aquí. Él está en tu casa, Él está en tu trabajo, Él está en la calle, Él está en el aire que respiras, Él está en la sangre que corre por tus venas. Él es todo. Y es por eso de que es fundamental tener conexión con nuestro Creador. Pero debemos entender que Dios permite conexiones que ahora llamamos horizontales. Conexión vertical con Dios, pero hay también conexiones verticales que nos impulsa hacia nuestro propósito. ¿Cuántos tienen propósitos? Amén. La palabra de Dios dice que Él fue el que puso los pensamientos y puso las metas y propósitos antes de la fundación del mundo, en la nueva versión. Amén. Y debemos romper un poco el mito de cristiano como llanero solitario, ¿sí? Porque en muchas ocasiones tal vez hay cristianos que
se le ha inculcado que la salvación es individual y eso está muy bien, pero tú no te puedes aislar cuando llegan los momentos difíciles. Tú tienes que tener conexiones para que cuando lleguen los momentos difíciles puedas tener a alguien que te pueda extender la mano y salir a flote nuevamente. Amén. Entonces, ese título de cristiano llanero solitario debemos quitarnos de nuestra mente y debemos encontrar cuáles son esas personas que nos van a ayudar a cumplir y a encaminar en nuestro propósito. Desde un principio Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Tu conexión con Dios determina tu salvación, pero tu conexión en la tierra determina tu efectividad en el cumplimiento del plan de Dios para tu vida. Lo voy a repetir una vez más. Tu conexión con Dios determina tu salvación, pero la conexión en la tierra determina la efectividad en el cumplimiento del plan de Dios para tu vida. Y en la Biblia encontramos muchas conexiones. La conexión, por ejemplo, de complemento. Tenemos a Moisés y a Aarón. Y una de las cosas que llama la atención es que el que tenía el llamado era Moisés, ¿sí? Pero Moisés le dijo: Señor, yo soy de pocas palabras. Muchos dicen que era tartamudo. No es que era tartamudo, era que era de pocas palabras. No sabía extenderse en una conversación, ¿sí? Entonces el Señor le dijo: llévate a tu hermano Aarón, que a ese le gusta hablar. Entonces los conectó a ambos. Moisés no podía mantener una conversación larga, pero Aarón no dejaba hablar a los demás. Entonces es allí cuando Dios une a estos dos hombres y le dice que Moisés tiene el llamado, pero Aarón tiene la elocuencia. Dios une debilidades y fortalezas. ¿Cuáles eran las debilidades? Que Moisés era de cortas palabras. ¿Y cuál era la fortaleza? Que Aarón no paraba de hablar. Entonces esas eran las fortalezas. Esto se puede traducir a que Dios une al que llega a las almas, pero también une al que enseña con sabiduría la palabra de Dios. Porque hay personas que pueden decir: no, es que yo aún no tengo el conocimiento para predicar de la palabra, pero es muy bueno teniendo amigos. Y cuando se unen los dos, tienen un gran impacto en ese grupo que están dirigiendo. Porque uno tiene los amigos y el otro tal vez es tímido y no habla mucho, pero uno no conoce muy bien, todavía no tiene el conocimiento de la palabra, pero otro es un erudito tal vez de la palabra. Y entonces cuando se unen, tienen una conexión poderosa. También tenemos a Josué y Caleb. Josué, cuando el pueblo de Dios los mandaron en una misión a ver la tierra prometida, 10 de ellos dijeron: no podemos, hay gigantes y nos van a devorar, somos como langostas delante de ellos. Pero Josué y Caleb se miraron y dijeron: aunque ellos vean gigantes y estén llorando, nosotros nos los vamos a devorar como un bocado de pan. ¿Sabe qué entendió Josué y Caleb? Que sí podían, porque quien estaba de su lado era el gigante de todos los gigantes, el Dios Todopoderoso. Aleluya. Lucas capítulo 18, versículo 27. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque es más comprensible. Dice: lo que es imposible para Dios lo que es imposible, para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. También en San Marcos capítulo 9, versículo 23. San Marcos 9, 23 dice:
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y Lucas capítulo 1, versículo 37, Lucas 1, 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. En momento, querido hermano, es momento de apartarte de aquellos que alimentan tus miedos y conectarte con los que te inyectan fe. Lo voy a repetir nuevamente. Tienes que apartarte de aquellos que alimentan tus miedos y tus temores y que te dicen, no puedes, no podemos, aún no es el tiempo, y comenzar a conectarte con aquellos que te dicen, sí podemos, vamos a hacerlo, solo somos dos, pero nos vamos a multiplicar en gran manera. Aquel que te inyecta fe en gran medida. Pero también hay conexión de lealtad. Y aquí hay dos mujeres en cuanto a una conexión de lealtad, que es Ruth y Noemí. Ruth decidió conectarse al Dios de su suegra, Noemí. Pero no solamente a su Dios, porque sabe, cuando leemos la palabra de Dios, Noemí no solamente le dijo, tu Dios será mi Dios, sino que también le dijo, tu pueblo será mi pueblo. Ruth lo que le estaba diciendo a Noemí era, yo voy a dejar mis costumbres paganas y mi cultura, y voy a convertirme y voy a hacerme como una judía, a pesar de que me repudien. Amén. Y sabe que lo que hizo Ruth fue de que esta conexión la llevó y pasó de ser una extranjera viuda a ser parte de la genealogía de Jesús. Amén. Solo por esa conexión de lealtad. Tenemos que conectarnos con personas que sean leales a tu llamamiento y a tu visión. Querido líder y querido amigo, conéctate a personas que sean leales en cuanto a las decisiones que tomas para tu vida. No personas que están contando a otros y a terceros lo que tú piensas hacer. Amén. Sino aquellas personas que sean leales, aquellas personas que su sí sea sí y su no sea no. Otra conexión de lealtad es David y Jonatán. Y una de las cosas que impresiona de esta historia es que el legítimo sucesor de Saúl por ley no era David, era Jonatán, porque quien era hijo de Saúl era Jonatán. Y si Saúl moría, quien tomaba el reino era Jonatán. Pero Jonatán fue fiel a David y aceptó el llamamiento y la unción que había sobre David. Y el príncipe heredero, a pesar de que era Jonatán, pero desinteresadamente protegió a David, porque entendió que David tenía un propósito del Dios viviente. Una verdadera conexión no compite, te impulsa. Dígale a la persona que está a tu lado, la verdadera conexión no compite, te impulsa. Y no tengas conexiones, tal vez de aquellos que si tú te compras algo, ellos quieren algo mejor. O no tengas conexiones de aquellos que tú tienes ideas y tienes planes y ellos quieren pasar por encima de esos planes que tú les has compartido. Eso no es lealtad. La Biblia lo llama como envidia. Amén. Pero también hay una conexión de relevo.
Y la conexión de relevo, el hermano Norman ha leído allí en Segunda de Reyes capítulo 2, Elías y Eliseo. Eliseo no se apartó de su mentor. Servir en lo poco a Elías lo capacitó para heredar un ministerio al doble de poderoso. Y aquí el Señor Jesucristo me habló a mí en mi corazón y me dijo que en muchas ocasiones tal vez líderes y ayudantes tienen allí, los líderes tienen a sus ayudantes y el ayudante tal vez piensa que el caminar que debe seguir es el de su líder. Pero es que mi líder lo hacía así, y es que él hablaba así, y él predicaba así. Pero déjame decirte que Dios te va a capacitar para tener una doble porción aún mayor que la de los demás. Eliseo nunca compitió contra Elías. Elías, de lo contrario, le capacitó y lo preparó. Y una de las cosas que podemos comparar es que en la conexión de Eliseo y Jesse, que era su ayudante, Eliseo tenía una intimidad con Dios, porque lo aprendió y lo veía de su maestro. Pero por más que lo veía, él lo adoptó y quiso tener esa intimidad. Y los caballeros estarán conmigo porque ayer lo predicaron. Y una de las cosas es que cuando Jesse tomó el báculo, la vara, y la colocó sobre el niño, y dice que el niño no despertó. Pero Jesse había seguido las órdenes y las palabras de Eliseo. Le dijo: toma el báculo, toma la vara, vas a ir a aquel lugar, si te saludan no saludes a nadie, ve a aquella mujer y toca al niño. Pero dice que el niño no despertó, y volvió corriendo a Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Y una de las cosas que entendí, gracias a Dios, es que no puedes estar caminando en el evangelio con unciones prestadas, con oraciones prestadas, con liderazgos prestados. Dios te ha llamado porque Él va a hacer de ti cosas grandes y cosas únicas para su obra. No se habla de Jesse como se habla de Eliseo. No se habla. No se habla de que Jesse le pidió a Eliseo una triple porción. No se habla. Y otra conexión es Jesús y sus discípulos. Jesús podía salvar él solo el mundo, pero capacitó a 12 por 3 años para que cuando él ya no estuviera, la visión continuara. Y de lo que podemos entender es que de nada sirve, o en poca manera, es de que tengamos conexiones sin capacitar. Tenemos que tener conexiones capacitadas. Una conexión que entre ambos digan: hey, hagamos esto, hablemos esto, vamos a orar, vamos a sacar un día, vamos a capacitarnos. Eso es necesario en las conexiones, porque los que saben de electricidad, usted no puede conectar un alto voltaje directamente a una conexión de bajo voltaje. O usted no puede conectar un teléfono en un interruptor de alto voltaje porque explota. Tiene que haber una canalización y tiene que haber una regulación. Y eso se da por medio de la enseñanza. Y no simplemente en lo espiritual, sino en el vivir.
Si tal vez tú eres empresario o estás en tu negocio y se acerca una persona a decirte, oye, ayúdame, quiero saber cómo lo haces, cómo hacerlo, no vayas a decirle, hey, no, yo te cobro tanto por decirte eso. No, 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 hay que tener una buena conexión. Decirle, mira, este es un contacto, habla con él te va a ayudar. No solamente en cuanto a lo espiritual, también en el diario. O es que usted llega a su trabajo y cuando llega un nuevo, usted lo ve de pies a cabeza y dice, este nuevo ya viene a preguntar cómo se usa la máquina, qué se tiene que hacer. A mí que no me pregunte. No, no, usted tiene que capacitar, porque si no la culpa es suya. Y el sueldo afectado se va a ver en los dos. Entonces, es que debemos capacitarnos cuando tenemos una conexión. Muchos de nosotros tenemos metas por cumplir y propósito por alcanzar. Dios a todos nos escogió y capacitó con diferentes habilidades. Y es nuestra tarea descubrirlo y cumplirlo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Así como nosotros damos buenas cosas a nuestros hijos, de igual manera el Señor dará buenas cosas a sus pequeños. Hay ocasiones donde no recibimos nada de lo que nos proponemos porque esquivamos el plan para nosotros. El plan de Dios para Abraham era que saliera de su tierra y de su comodidad para darle una promesa poderosa. El plan de Dios para José era de que sus hermanos le vendieran para ser gobernador de una nación. El plan de Dios para Daniel era que fuera al foso de los leones para así mostrar que solo era Dios ante el pensamiento de Nabucodonosor. Pero, ¿qué hubiese pasado si estos personajes se hubiesen negado a tales cosas? Hubieron personajes que se desconectaron del propósito de Dios, algunos por un poco tiempo. Y por ejemplo, esto fue Jonás. Jonás, el Señor le dijo, tienes que ir a Nínive. Pero claro, Nínive en esa ocasión era parte de un territorio que oprimía a Israel. Y él decía, yo no voy a ir con esa gente, porque esa gente nos ha maltratado, esa gente nos ha oprimido, y yo no voy a ir a predicarles. Si vas a destruirlos, destrúyelos, que yo me siento a comer palomitas. Pero en realidad el propósito que tenía Dios con Nínive era otro. Jonás se lo tuvo que comer un gran pez para entender que su destino era ir a Nínive. Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios, por lo cual fueron desconectados del jardín. El rey Saúl contaminó su corazón, metiendo en su reinado cosas de idolatría y no obedeciendo la voz de Dios, por lo cual fue destituido de su corona. Sedequías, el último rey, dice que ignoraba la voz del profeta Jeremías y se burlaba y no obedecía, y entonces vino sobre él juicio de Jehová. Y nuestra principal conexión, como ya les había dicho, es Dios. Si Él no somos nada. San Juan capítulo 15 versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Dígale a la persona que está a su lado, separado de Dios nada podemos hacer. Separado de Él nada podemos hacer. Pero Dios permite unirnos con personas para que nos ayuden y sean una palanca y lograr nuestro propósito. Tal vez tú te has preguntado, pero ¿por qué no he encontrado mi propósito de vida? Tal vez te estás teniendo malas conexiones. Dime con quién andas.
Si te juntas con personas que tal vez te invitan a hacer lo malo, pues ya sabes cuál es el resultado. Si te invitan con personas que te dicen, hey, deja a tu pareja, deja tu casa, vete a vivir con otro, con otra, sabes que las cosas no marchan bien. Entonces, nuestra principal conexión es Dios. Pero Dios permite conexiones horizontales para que nos ayuden en nuestro propósito de vida. Para ello debemos examinar cuáles son esas conexiones que están influyendo en nuestra vida. Y una de las cosas es que podemos creer en Dios, pero si te conectas con las personas incorrectas, van a determinar tu fracaso. Tú puedes estar en la iglesia 10, 15, 20, 50, si Dios te permite 100. Pero si te conectas con las personas incorrectas, van a determinar tu fracaso. Debemos escoger muy bien con quién andamos. Y debemos evitar a toda costa, número 1, a los negativos. Las personas negativas son personas pesimistas y por tanto ven el vaso medio vacío en vez de medio lleno. La persona negativa es que raramente consiguen sus objetivos porque siempre abandonan en cuanto las cosas se complican. Las personas negativas prefieren vivir en experiencias poco realistas y arrepintiéndose del pasado que en lo que realmente importa, que es estar en el aquí y en el ahora. Otra característica de este tipo de individuos es que al valorarse negativamente suelen centrarse en sus defectos en vez de sus virtudes. Suelen ser personas que no olvidan el pasado, en gran parte porque no perdonan y siempre tienen un gran rencor. Debemos evitar a todas costas los negativos. Voltee a unos cuantos y dígale, evita a los negativos. No te juntes con los negativos. Y otra cosa que Dios puso en mí, y es algo que mata, el chisme. Los chismosos. Y no es para ofender, no es para ofender a nadie. Pero se dice que el chisme es como la miel en el paladar del entrometido. Y eso no está bien. Porque si una persona de tu redil, de tu grupo, te viene a hablar mal de otra persona del mismo grupo, las cosas van mal. Ese grupo no va a crecer. Los chismosos dividen. Los chismosos corrompen. La lengua mata. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El poder de la palabra. Y hay distintos tipos de personas que les gusta, por decirlo así, como dicen aquí, el cotilleo. Pero debemos evitar a toda costa ese tipo de personas. Saberlos tratar, cambiarlos. ¿Sabe? Porque cuando tú tienes una conexión poderosa, tú vas a cambiar al negativo, tú vas a cambiar al chismoso, tú lo vas a cambiar, tú lo vas a transformar. Yo creo que Eliseo y Elías no estaban allí pendientes. Mira cómo hizo aquel, mira cómo hizo aquella. No. Era una conexión poderosa entre David con Natán. Mira aquel como agarra la espada, mira aquel como se para. No. Ellos corregían, ellos salían a la batalla. ¿Saben por qué? Porque si salían a la batalla y uno de los que lo rodeaba no sabía empuñar la espada, moría en el campo de batalla. Y otro es y son los perezosos.
Personas perezosas. Personas que tal vez dicen: Señor, pero ¿por qué no me das un trabajo? Pero no entregan currículo y se levantan a la 1 de la tarde. No es para ofender, es para despertar. ¿Sabe por qué? Porque Dios te mandó y te dijo: tú vas a ser cabeza y no cola, porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¡Ay del perezoso! Y la Biblia dice: ve a la hormiga, oh perezoso, sigue sus caminos y sé sabio. La comparación bíblica entre la hormiga y el perezoso es que la hormiga se prepara para el invierno. Y usted las ve a las hormigas, usted ve un hilo de hormigas y usted ve que una lleva una hojita, una lleva una miga de pan. Y cuando consiguen un animalito grande, se llaman entre todas, se envían un WhatsApp y le dicen: hey, tenemos comida para un mes. Y se llaman y empiezan a trabajar entre todas. Allí no hay rencor, allí no hay chisme. Allá, mira aquella hormiga como tiene la antena una para un lado. No. Ahí te dice: hey, vamos a trabajar. Aquí venimos a trabajar. Aquí venimos a ganar almas. Aquí venimos a preparar. Aquí venimos no a mirar a la persona que está a tu lado y decirle: hey, mira que el gordito, el bajito, el calvo. No. Aquí todos valimos igual para Dios. Conéctate con el poderoso. Aleluya. Pero ¿por qué me va así? ¿Pero por qué no me va bien en la economía? Tienes que tener cuidado con quién te conectas, o si tú eres el cable defectuoso que está echando chispas. Amén. Porque muchas veces queremos echarle la culpa. No, es que Julanito es el que me daña. Pero te gusta andar con Julanito. Pero es que Julanito todo el tiempo anda en la discoteca, pero si te invitan te vas. Debemos tener conexiones. Y no digo que no tenga amistades en el mundo, porque si no, ¿cómo los vamos a ganar? Pero de que tu luz y tu fuego los encienda a ellos, y no que su oscuridad y sus tinieblas apaguen tu luz. Conexiones de poder. Y disculpe que lo tome como ejemplo, pero el hermano Marlon allí está. Todos saben lo que le sucedió al hermano Marlon. Y no le pregunté si llegaron personas negativas o si llegaron chismosos. Pero yo me acerqué allí con el hermano Marlon y le dije: hermano Marlon, y él se acuerda, le dije: detrás de toda tragedia viene una gran victoria. Tal vez Dios te va a dar un local más grande, no lo sabemos. Tal vez Dios te va a dar empleados, no lo sabemos. Pero confía y conéctate con el poderoso. Aleluya. Sé que tal vez hay lloro, sé que tal vez hay dolor, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Pero por qué eso? Si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo ofrendo. Pero todo gran propósito tiene un gran proceso. Porque si no, entonces ¿para qué está la Biblia? Los grandes valientes de David. Los valientes de David, en 1 de Samuel capítulo 22 y 23, allí los describe. Y dice que la característica de aquellos hombres eran afligidos, endeudados y de amargor de espíritu.
Y los caballeros se acuerdan de esa predicación ayer. Calificamos para despertar el valiente que hay en nosotros. Pero hermano, dentro de los valientes de David, endeudados, afligidos y de espíritu opacado, ¿cuántos se han sentido así? ¿Cuántos endeudados hay? Aleluya. Nos sentimos afligidos, estamos tal vez opacados de espíritu, nos amargamos porque las cosas no nos salen como nosotros queremos, pero calificas para ser un valiente. Dile a la persona que está a tu lado, calificas. No importa las características de aquellos que se conectan contigo. No importa. Si es blanquito, si es negro, si es caribeño, si tiene pelo, si no tiene pelo, si es gordo, si es flaco, si es bajo, si es alto. Si tiene papeles, si no tiene papeles. No importan las características de aquellos que se conectan contigo. ¿Sabe qué es lo que importa? De que cuando se unen y es de parte de Dios, Dios los va a llevar a un nivel superior por medio de tu influencia. Y una de las cosas, querido hermano, es influye para impactar a otros y transformarlos, y que tú seas de bendición para ellos y ellos sean de bendición para ti. Ayuda a crecer a otros. Ayuda a impactar a otros. Y una es que la palabra de Dios a mí me gusta porque dentro de los guerreros de David había uno de ellos que se llamaba Dodo. ¿Sabe quién fue Dodo? Dodo fue un hombre que se levantó en medio de una reunión de filisteos. Dodo era atrevido. Los filisteos no vinieron a él, no, él fue a los filisteos. ¿Y sabe qué pasó con Dodo? Dice que peleó tanto que la espada se quedó pegada en su mano. Aleluya. Y dice que Dios le dio una gran victoria ese día. Y otro de ellos, de estos guerreros, era Benaía. Y Benaía, se dice que este hombre era valiente porque descendió en pleno invierno en un foso y mató a 2 leones a mano limpia. Benaía. Y entre ellos también se nombra a Sama. Y los caballeros se acuerdan de Sama, aquel que defendió un campo de lentejas. Y la palabra de Dios ayer nos habló y nos dijo que no importa que sean lentejas, las lentejas no valen nada, son insignificantes. Pero Sama entendió, y eso Dios nos lo habló ayer a los caballeros. Nos dijo que si el enemigo viene por lentejas simplemente que son insignificantes, va a seguir viniendo por más. En un lenguaje más actual, si tú dejas que el enemigo entre en tu casa, en tu vida, en tu ministerio, en tu diario vivir, por cosas pequeñas, él va a venir siguiendo por más. Y el pastor y el predicador nos decía, todo empezó con un coqueteo, pero terminó en adulterio. Todo empezó con un jalar de cigarrillos, pero se transformó en un hábito. Que todo termina en tal vez en una cerveza 00, pero se transforma en un hábito, en un adicto. Cosas pequeñas que dejamos que el enemigo nos robe, después van a ser cosas mayores. Y sabe, estos 3 hombres y estos 3 valientes, una vez a David se le dio y dijo, quiero beber del pozo que está en medio del campo de los filisteos. Y estos hombres se levantaron, cogieron el vaso de agua, mataron a un montón de filisteos, llegaron al pozo,
tomaron el agua y se la entregaron a David. Tus deseos son órdenes. Y David no pudo beber el agua y dijo: Señor, ¿cómo yo voy a beber el agua de la sangre de estos posibles hombres que corrieron riesgo? La derramó en sacrificio a Jehová. Pero necesitamos conexiones, necesitamos generar valientes. Aleluya. Y quiero que me ayude la hermana, si está por allí, la hermana Sara en el piano, amén. Quiero terminar con eso y quiero que se ponga en pie. Las conexiones son importantes. Conectarte es importante. Si tal vez estás teniendo una conexión que te dice: hey, viene en San Juan, vámonos que nos espera el toro. Hermano, yo me sorprendo. Yo vivo aquí en los edificios del lago y es escuchar ambulancias hora tras hora. Van y vienen. Pero les gusta, es cultura, se lo respeto, es su cultura. No pasa nada. Pero los que somos hijos de Dios, no le estoy diciendo que usted no tenga su cultura. Usted puede ser español, es su cultura. Pero cuando te conectas a lo espiritual, tú entiendes que tu cultura deja de ser terrenal y se convierte en una cultura espiritual. Dígale a la persona que está a su lado: yo no soy de aquí, yo soy del reino celestial. La conexión importa. ¿Y sabe por qué importa? Hechos capítulo 16, versículo 25. Si lo puede proyectar. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Pablo y Silas no estaban cantando allí: no. Yo me imagino que Pablo y Silas estaban cantando: para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Y la palabra de Dios dice que vino un estruendo. Amén. Y dice que el carcelero, al verlo, la cárcel vacía, tomó la espada para quitarse la vida. Y Pablo le dijo: ¡hey! No te hagas daño, estamos aquí. Y la conexión de Pablo y Silas era tan fuerte que el carcelero le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Tu conexión va a ser tan fuerte que muchos te van a decir: ¿qué tengo que hacer para tener lo que tú tienes? ¿Qué tengo que hacer para que mi familia sea como tu familia? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida como tú la tienes? Pablo y Silas oraban. Hermano, Pablo y Silas no estaban allí tomando café, no. Pablo y Silas tenían
los pies en el cepo, estaban en la cárcel más adentro, que dice la escritura que era donde descendían las heces y los orines de los presos y llegaban hasta allá, allí estaba Pablo y Silas. Pero en medio de esa cárcel, me imagino yo, me lo invento yo, y le dijo Pablo a Silas: Silas, ¿te acuerdas de este corito? Y empezaron a cantar. Pero no es el coro, no es la palabra profética, no es que cantes bien, no es que tenga mucha Biblia en la cabeza. Es bueno, pero Silas estaba aprendiendo hasta apenas. ¿Sabe qué marcó la diferencia? Lo que había dentro, la conexión que tenían dentro. Tenían una conexión vertical, pero no se quedaron con lo vertical, sino que tenían una conexión horizontal. Y yo te invito a que hoy tú pases con tu grupo de amistad, con tu familia, si la tienes allí, pases a este lugar. Pase, mi querido hermano. Si usted quiere recibir bendición de lo alto, y si usted quiere que su grupo, si usted quiere que de su familia cambie, que sea diferente, primero pase con fe, creyendo. Aleluya. La conexión es importante. Porque cuando los tizones están separados, usted va a comer carne cruda. Pero cuando los tizones están juntos, la carne le va a quedar buena. Porque estando separados, dice el corito, no podrán arder. Pero cuando estamos conectados, vamos a comenzar a arder. Yo venía hablando con los caballeros que venían en el coche allí cuando nos fuimos, y yo les decía que es necesario conectarnos porque tenemos propósitos de vida. Y si no nos conectamos, nuestro propósito tal vez no se va a cumplir. Aleluya. Yo quiero que usted tome a su familia, tome a su redil. Si usted es líder y si usted es ayudante, usted va a orar por ellos. Y yo quiero que usted declare sobre ellos y les diga: vas a ser grande, vas a ser poderoso, el infierno te va a tener miedo, tú te vas a ganar a otros, tu familia va a ser la mejor de Soria, tu matrimonio será bendecido, tu ministerio será bendecido. Comienza a orar por ellos. Comienza a declarar bendición sobre ellos. Activa una palabra profética sobre ellos. No los veas como que todavía están comenzando, todavía les falta. No. Visualízalos en el tiempo de Dios y visualízalos en el